Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Continuamos con los temas de competencia matemática. En esta ocasión, operaciones con números racionales, multiplicación y división. Recordemos primero qué es un número racional. Un número racional es aquel que se puede representar como el cociente de dos números enteros. Es decir, lo podemos representar como una división entre dos números enteros. Por ejemplo, 4 entre 5. 4 sobre 5. Recordemos que cuando representamos una división en forma de fracción, la parte superior recibe el nombre de numerador, es decir, indica cuántas partes hay. En el caso de la parte inferior, corresponde al denominador, es decir, el total de partes que conforman nuestra unidad. En este caso, la fracción es 4/5, por lo tanto representa 4 partes de un total de 5. Por poner un ejemplo, si esta fuera nuestra unidad, este rectángulo, y nosotros la dividimos en 5 partes iguales, esta fracción 4/5 representaría solamente 4 de esas 5 partes, es decir, tal y como se muestra en esta imagen. Recordemos que los números racionales reciben el nombre también de fracciones. Veamos cómo se realiza la multiplicación de fracciones. Para multiplicar dos fracciones debemos multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Por ejemplo, 5/6 por 3/5. En este caso vamos a multiplicar los numeradores 5 por 3 y los denominadores 6 por 5. El resultado sería 15/30. Notaremos que en algunos casos las fracciones se pueden simplificar a fracciones más sencillas. Por ejemplo, en este caso 15 sobre 30, ambos números, el numerador y el denominador, son divisibles entre 5. Por lo tanto, hacemos la división y simplificamos nuestra fracción. De aquí obtenemos que la nueva fracción sería 3 sobre 6. Porque 15 entre 5 es 3 y 30 entre 5 es 6. Hay que tomar en cuenta de que para hacer esta simplificación, ambos números, tanto el numerador como el denominador, deben ser divisibles entre la misma cantidad. Esta fracción resultante, 3/6, todavía es divisible entre 3 cada uno de los elementos, es decir, el numerador se puede dividir entre 3 y el denominador también, obteniendo la siguiente fracción: 1/2. Todas estas fracciones son equivalentes entre sí, es decir, 1/2 es equivalente a 3/6 y es equivalente a 15/30. 1/2 ya no puede ser simplificado, por lo tanto se queda tal y como está. Veamos un ejemplo más. 4/9 por 2/7. Multiplicamos numeradores. 4 por 2, 8. Y multiplicamos denominadores. 9 por 7, 63. En este caso, la fracción ya no puede ser simplificada, ya que ni el numerador ni el denominador pueden ser divisibles entre una misma cantidad. Por lo tanto, la fracción se queda de esta manera. Veamos un ejemplo más. 4 por 1/8. En este caso estamos multiplicando un número entero por una fracción. Tomemos en cuenta que un entero en realidad es una fracción con un denominador 1. Es decir, podemos representar este número entero de esta manera: 4 sobre 1 multiplicado por 1/8. Seguimos la regla de la multiplicación, multiplicamos numeradores. 4 por 1 es 4 y 1 por 8 es 8. 4/8. Esta fracción todavía se puede simplificar. Tanto el 4 como el 8 son números pares, por lo tanto podemos dividirlos entre 2 o sacarles mitad. La mitad de 4 es 2, la mitad de 8 es 4. Esta fracción todavía puede ser simplificada. 2 sobre 4 todavía se puede obtener mitad tanto del numerador como del denominador. Obtenemos la mitad de 2 y la mitad de 4 y nos queda 1/2. División de fracciones. Dependiendo de cómo se nos presente la operación, podemos realizar la división de fracciones de dos formas diferentes. Veamos ejemplos. Opción 1. A través de productos cruzados. En este caso, la división de fracciones se nos presenta de la siguiente manera: 2/7 entre 3/5. Multiplicamos de forma cruzada, numerador por denominador y denominador por numerador, de la siguiente forma: 2 por 5
10. Y 7 por 3, 21. El resultado es 10 sobre 21. En este caso, esta fracción ya no puede ser simplificada, por lo tanto, se queda tal cual. Veamos otro ejemplo. 9 décimos entre 5 sextos. Multiplicamos de forma cruzada. 9 por 6, 54. Y 10 por 5, 50. Ambos números tienen mitad, por lo tanto podemos simplificar esta fracción. La mitad de 54 es 27 y la mitad de 50 es 25. Notaremos que en esta fracción el numerador es más grande que el denominador. Cuando se nos presenta esta situación, tenemos lo que se conoce como una fracción impropia. Es decir, tenemos una parte entera, pero no está representada. El 25, que es el denominador, en este caso, cabe una vez dentro del 27, es decir, tenemos un entero. Y nos sobrarían 2 25avos. De tal manera que la nueva fracción quedaría de esta manera. Un entero, 2 25avos. La parte entera corresponde al número de veces que el denominador cabe dentro del numerador. A este tipo de fracción se le conoce como fracción mixta. Veamos el otro caso. Opción 2, cuando se presenta en forma de cociente, es decir, cuando tenemos la división de fracciones de la siguiente manera. 5 sextos entre 8 novenos. En este caso, para efectuar la división de fracciones, vamos a multiplicar las partes extremas de esta operación, es decir, 5 por 9, y la vamos a colocar en el numerador. Luego multiplicamos los elementos medios, 6 por 8, y colocamos esta operación en el denominador, de tal manera que nos quede la siguiente fracción. 5 por 9, 45 en el numerador, 6 por 8, 48 en el denominador. En este caso, esta fracción, tanto el numerador como el denominador, es divisible entre 3, es decir, le podemos obtener tercera, de tal manera que podemos simplificarla. La tercera parte de 45 es 15 y la tercera parte de 48 es 16. Esta fracción, 15 16avos, ya no puede ser simplificada, por lo tanto queda tal cual. Veamos otro ejemplo. 2 séptimos entre 4. En este caso tenemos la división de una fracción entre un número entero. Recordemos que un número entero se puede representar como una fracción con denominador 1, de tal forma que esta división puede quedar de la siguiente manera. 2 sobre 7 entre 4 sobre 1. Siguiendo la regla de la división de fracciones de esta opción, multiplicamos extremos, 2 por 1, y medios, 7 por 4. De tal manera que el resultado de esta división es 2 28avos. Ambos números tienen mitad, el numerador y el denominador, por lo tanto se puede simplificar y nos quedaría un 14avo. Hay que tomar en cuenta que esta forma de división también se puede representar de la forma que vimos anteriormente. Por ejemplo, la primera división que tenemos aquí, 5 sextos entre 8 novenos, también la podemos representar así. Efectuando la división, multiplicando de forma cruzada, tendríamos 5 por 9, 45, y 6 por 8, 48, tal como obtuvimos en la primera operación. Y simplificando, nos quedarían 15 16avos. Hay que tomar en cuenta de que esta división la puedes realizar dependiendo de cuál se te facilite más o cuál te soliciten. Recuerda que para entender las matemáticas todo es cuestión de práctica. Esto es todo por ahora, gracias por su atención, esperemos que este video les haya servido y les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta. Muchas gracias.